cuerpo, alma y bolsillo. Hey millonarios, yo soy Alejandra López. y un servidor Giovanni Beltrán. Si están viendo esto en video, en Spotify, siempre decimos lo mismo, ¿no? En Spotify o en YouTube, pueden ver nuestro set. Sí, es correcto, es el mismo que el episodio pasado, pero de noche y con frío. Sí, es un set improvisado porque pues, estamos en otra ciudad, no estamos en nuestro hogar y aparte ya se nos hizo de noche, tenemos frío, nos pusimos chamarra, Ale se puso gorra, pero creo que se ve muy cool, ustedes lo dirán. Y lo importante aquí, lo relevante es la información que les vamos a traer. Ya sé, pero también se ve muy bonito, lo admitimos. Vean, aquí puse ahora la plantita, está muy cool, la amo. Pero bueno, estamos muy emocionados porque oficialmente hemos llegado a la ley espiritual número 26, que no es cualquier ley, porque adivinen qué, oficialmente comienzan las leyes de la frecuencia superior. ¿Recuerdan desde la ley 1 que le estábamos platicando cómo es que estaban divididas las leyes? Sí, como en 3 fases o como Ajá. 3 niveles. Sí. Y literal hemos llegado o estamos aperturando con esta ley un nivel mayor. Exacto, que ya es el tercero, es la última fase. ¡Wow! Literal ya estamos a A 10. 10 leyes de terminar las 36 leyes Sí. del libro Sí. de Diana Cooper, ¿no? Que si ese es el primer episodio de nosotros que escuchas hablando de alguna ley espiritual, te comentamos que tenemos toda una lista de reproducción, o sea, una playlist aquí en YouTube, en todas nuestras plataformas. Bueno, no es cierto, nomás aquí en YouTube. Está como que la lista de los episodios en donde hablamos de cada una de las leyes. Ya llevamos 25, esta es la 26. Entonces te lo vamos a dejar esa playlist en la cajita de descripción para que lo cheques. Por si quieres comenzar a escuchar esto desde la ley 1, que sí te lo recomiendo porque Sí, se los total. juro que les va a cambiar la vida, transformación completa. Y aparte podrán ver que todo tiene conexión. Sí, Todo es uno. Todas las leyes tendrán sus cosas en específico o factores que pueden influir en ciertas cosas, pero en realidad todo está conectado. cabronamente. Entonces, cuando estás escuchando una nueva ley, de repente dices, Captas otra. captas, exacto, algo que aprendiste dentro de una pasada, ¿no? Sí, 100%. Estamos muy emocionados porque vamos a estar hablando de la ley de frecuencia, o también se le puede llamar la ley de vibración. Vibration. Vibration, high vibration. Que de hecho, hablando de high vibration, es muy curioso porque en este episodio vamos a estar hablando, hay un montón de historias que Diana Cooper cuenta sobre esta ley, que les recordamos que Diana Cooper es la autora del libro de las 36 leyes espirituales, y de ella es donde estamos sacando la info. Pues hay un buen de historias en este episodio. Vamos a hablar de las emociones y de cómo es que las emociones contienen vibración, que esto ya sé, lo hemos hablado en otras ocasiones, también en mi canal, pero vamos a estar indagando también en sanar a alguien más y qué onda con las frecuencias y vibraciones. Eso es muy interesante. Que nos han llegado a preguntar, ¿no? Bastante. Bastante. Es una pregunta muy con frecuente. la ley de la atracción, como ¿puedo yo influir en alguien más para tal? O sea, para algún Sí. tema Sí. que se te ocurra, ¿no? Aquí vamos a dar la respuesta. Vamos a estar compartiendo acerca de ello. Sí. Y también vamos a estar hablando un poco de lo que hemos dicho antes y lo que pensamos ahora, un poco más sobre eso. Y sobre todo, pues, yo siento que este episodio, no de que sea controversial literal como para nuestra comunidad, como para las personas despiertas, siento que esto es un poco tal vez obvio o tal vez como, sí, claro, o sea, es lo que he venido experimentando, pero sí para personas que son muy lógicas, analíticas, científicas, que yo siento, la ciencia no tiene absolutamente nada peleado con la espiritualidad, pero muchas personas piensan que sí. Ya saben, las personas que critican como, ay, sí, las buenas vibras, la vibra alta, que es como tú dices, voy a mandar buenas vibras, o ay, sí, vibra alta. Hay muchos que critican, me imagino que lo han experimentado en sus vidas, millonarios, a personas que critican eso, así como que, ¿qué alta vibra de qué? Y yo me pongo a pensar, ¿realmente saben de dónde viene ese? Porque es muy trillado esa frase o ese dicho, o como sea, es muy trillado el decir buena vibra, alta vibra, pero ¿sabemos cuál es el trasfondo de estar diciendo eso? Sí, creo que no nada más es porque sí, que digamos esas palabras como
como nosotros, ¿no? Cuando nos despedimos, que bendiciones y buenas vibras. Sí. O sea, no es por nomás de que, ay, que se escuche cool. Sí, totalmente. Que se escuche bonito y, ay, para que la persona que me está escuchando se sienta bien. Se experimente de una manera empoderada y que diga, ay, qué bonito, Qué bonito. me dijo Sí, qué bendiciones y bonito. buenas vibras. Ajá. Y lo percibo, ¿no? Creo que si lo percibes como tal es porque literal Justamente. estamos enviando esa vibración, estamos emanando esa alta frecuencia donde existe la creación y donde existen otras cosas que sintonizan esa vibración, ¿no? Y aparte es que es bien cuántico. Sí. O sea, literal, es súper cuántico porque estamos hablando de vibraciones. ¿De dónde salen o qué? De los átomos. Esas vibraciones están en nuestros átomos, de los que todos estamos conformados, y pues ya saben, dentro de los átomos hay partículas como los electrones, que hay más detalles de física cuántica, más detalles que los quarks y no sé qué, pero nosotros no estamos indagando tanto, simplemente como para captar a grosso modo, pero ahí están los electrones y depende la vibración, ya sea lenta o muy rápida como bajo presión del electrón, indica diferentes cosas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de frecuencia alta o de frecuencia baja, nos estamos refiriendo justamente a la velocidad en la que se está moviendo el electrón, o sea, la partícula en sí. Y entonces ya nosotros también los humanos lo pudimos como interpretar como buenas vibras o malas vibras, Sí. que sabemos que no es como que bueno o malo necesariamente, simplemente es el significado que los humanos le damos a las emociones, a las cosas, a nuestras experiencias, y por eso decimos buena vibra o alta vibra. Entonces, cuando deseamos a alguien buena vibra o alta vibra, muy físicamente estamos hablando, o sea, en modo física, estamos hablando que el electrón esté vibrando como a velocidad más rápida, pero... Superior, ¿no? Ajá, superior, pero en modo terrenal, supongo, o espiritual incluso, lo que estamos enviando es como emociones que van a la par con esa vibración. Porque entonces aquí ya nos empezamos a entrar en lo que dice Diana Cooper en su libro, y es que empieza a hablar de la frecuencia y de la vibración que tienen las emociones, porque hay una escala de emociones y en dónde se encuentra su frecuencia. Entonces, es cierto que el amor, la serenidad, la paz tienen una vibración muy alta, que ahorita podemos hablar un poco más de eso, y emociones como el ego, la tristeza, el enojo, están en una vibración más baja, más densa. Entonces sí, cuando nosotros enviamos alta vibra y buena vibra a alguien, le estamos deseando emociones que se sienten usualmente bien, que emociones que están vibrando alto. Entonces, en real, todo tiene sentido. Sí, totalmente. Y cuando hablamos de vibraciones, estaremos hablando de que dentro de estas vibraciones es donde se emana cierta frecuencia, que es como lo decía Ale, ¿no? Que puede ser de alta o baja frecuencia. Ajá. Que esto no quiere decir que sea mala o buena, sino que al contrario, la frecuencia que está teniendo es qué tanto vibra. Qué Ajá. tanto vibra, en cuánto tiempo y qué está creando en todo ese espacio, ¿no? Es porque si lo pones en números, pues hay números que son más bajos y otros números que son más altos. Por eso es vibra alta y vibra baja. Entonces, claro, creo que aquí entra el tema de que no vamos a estar siempre evitando todo lo vibra baja a todo costa. O sea, no, venimos a experimentar de todo. Pero ahorita vamos a estar profundizándonos más sobre esto. Y tal vez tú te podrías estar preguntando, porque yo me lo pregunté hace varios años, como que, a ver, pero o sea, ok, con lo de los átomos y ajá, la vibración, pero ¿y eso qué con las emociones? Y es curioso cómo es que mi cerebro como que tardó en hacer la conexión. Supongo que porque no nos lo explican tal cual, y eso está bien, es normal. Pero yo decía, claro, tiene sentido. Es como cuando algo nos da mucha pena o vergüenza y nuestros cachetes se ponen rojos. Algo sucedió en nuestros átomos por causa de una emoción. Entonces las emociones y los átomos están súper conectados. Sí. Entonces se me hacía importante como explicarlo de esta manera, simplemente por si no se nos había pasado por la mente. Claro, y de hecho, dependiendo de la emoción que estés creando en ese momento, que estés experimentando, puedes percibir o experimentar ciertas cosas en tu cuerpo, como lo decías, ¿no? Exacto. Entonces te da pena, te pones como rojito, ¿no? Te pones nervioso, Sí, te claro. sudan las manos, Claro, te estás da triste y miedo y lloras. te da como un sentido de ansiedad.
tu corazón se acelera, tu ritmo cardíaco se altera, Sí. tu presión arterial se altera. Entonces, ¿cómo no darle Crédito. este crédito Sí. a que las emociones tienen cierta vibración y que Factor pueden importante. influir dentro lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Para la redundancia, ¿no? Sí. Sino que es algo con lo que posiblemente tenemos que aprender a vivir, aprender a entender Sí. de cierta manera para poder saberlo utilizar a nuestro favor y Uf. que sea para crear algo extraordinario, algo que favorezca Wow. a nuestra vida y a la gente que nos Sí. rodea. Hacernos conscientes, ¿no? Como de Hacernos esto, y no para resistirlo, sino como para, wow, lo capto, lo entiendo, y lo puedes girar de una manera muy bonita. Entonces, chequen esto. El miedo tiene una vibración pesada, es decir, de baja frecuencia. En cambio, la serenidad, la paz y el amor tienen una alta frecuencia, o sea, como una frecuencia ligera. El humor disuelve situaciones difíciles y eleva la energía. El amor sana la densidad de la pesadumbre. Qué fuerte, ¿no? Las vibraciones elevadas y ligeras disuelven y transmutan las bajas y pesadas, Okay. que tiene mucho sentido. O sea, Sí, es como sí, que sí. una o la otra, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, mientras que el pánico se extiende como un fuego forestal, si no se controla, la presencia de una persona serena apaga las llamas y calma los temores de todos. Todos estamos conectados, como siempre lo Exacto. decimos. Es por eso que a lo mejor tú te puedes estar experimentando de una manera muy triste, frustrado, intranquilo, pero llega una persona en completa paz, completa serenidad, solamente pensando o emanando emociones de alta vibración, y al estar con esa persona, si tú te aperturas y te dejas como conectar con esa vibración, con esas emociones, puedes fusionarte con Sí. esa vibración que la otra persona tenía. Y es por eso que aquí nos dice que estas vibraciones elevadas y ligeras disuelven y transmuten a las bajas y pesadas. Y algo que decía aquí, ¿no? El humor disuelve situaciones difíciles y eleva la energía. ¿Por qué crees que se nos dice, ríe más, ¿no? Sí, la Como risa sana, la diviértete. risa es la medicina. Ajá, Sí. como es la mejor medicina, el sonreír, el carcajearte, el sacar todo a través de una risa, pues sí, de una buena carcajada, del divertirte constantemente, porque liberas toda esa presión. Es como, hace poco yo le comentaba a Ale, que me sentía a lo mejor en un momento así medio frustrado, como con baja vibración, ¿no? Ajá. Con esta densidad en mi vida. Y luego dije, me puse a hacer algo similar, ¿no? Como algo que me diera humor, algo que elevara mi vibración. Y le dije a Ale, es como si abriera una válvula de escape y se empezaba a ir todo eso. O sea, como toda esa densidad, toda esa presión, toda esa frustración o miedo, lo que pudiera haber estado existiendo, al contrarrestarlo con emociones de alta densidad, digo, de alta vibración, como el reír, como el sentirme alegre, como el divertirme, el carcajearme, el bromear, empezó como eso, ¿no? Como a liberar Que es justamente aquella esa transmutar, baja densidad, transmutando lo que yo estaba experimentando, ¿no? ¿no? Yes. Entonces, una de las claves es buscar esas emociones que sabes que cuando las experimentas, prácticamente estás elevando tu vibración. Y por lo tanto, estás emanando una frecuencia alta. Exacto. Y esa frecuencia alta atrae a todo lo que está en sintonía con esa Sí, o frecuencia. sea, si nos vamos todavía más profundos y ley de atracción, ahí es donde están las ondas, de las famosas ondas que hablan en el documental del secreto, que es lo que está constantemente atrayendo como a nuestra vida ciertas situaciones, personas, etc.
Pero bueno, en el libro, Diana nos comparte la siguiente historia donde nos muestra cómo nosotros podemos ser fuente de una vibración alta y transformar la frecuencia donde podría existir tal vez una baja, densa, y convertir el panorama en uno completamente distinto. Qué poderoso, ¿no? Qué poderoso poder, simplemente sabiendo esta información, que a lo mejor la sabemos desde que nacemos, pero no nos hacemos conscientes hasta que ya nos metemos a profundidad en ello. Y vemos ejemplos como los que vamos a estar viendo aquí, ¿no? Ujú. Si Donde quieres ya que te lea. haces consciente de ello, ¿no? Ajá. Entonces, la historia que nos comparte Diana en el libro, la primera historia, porque vamos a estar compartiendo varias, dice, Janey me vino a ver porque sentía auténtico pánico por tener que ir a visitar a su familia política. Se acercaban las Navidades y temía que fueran una repetición de otros años difíciles. Me informó que su suegro era un hombre gordo y pomposo, que su suegra era rellenita y quejosa, mientras que el hermano y hermana de su marido eran gente absolutamente aburrida. Le sugerí que para aligerar la vibración los imaginara como animales. Su rostro se iluminó inmediatamente y me dijo que su suegro era un pingüino, su suegra una vaca, su cuñado un caballo y su cuñada una oveja. Llegó el día de Navidad y se sentó a la mesa engalanada junto con el pingüino, la vaca, el caballo y la oveja. Burbujas de hilaridad, o sea, de gozo, de risa, empezaron a cosquillar en su interior mientras observaba la relación entre los animales. En su imaginación vio al pingüino atiborrándose de pescado. Escuchó a la vaca mugirle a la oveja, que respondía con balidos. No pudo evitar reírse. Su risa resultó contagiosa y al poco tiempo todos estaban riendo sin saber exactamente de qué. Fue la mejor Navidad que jamás había pasado. Después la familia dijo que había sido un auténtico placer verla tan feliz. ¡Wow! Oh my God. Su levedad había cambiado la actitud general. Oh, ¡Wow! wow. Es que me Está encanta buenísima la historia. porque no nos damos cuenta de cómo somos fuente Total. de nuestro entorno. O sea, pensamos que nosotros llegamos a un lugar y la única posibilidad que existe es como nosotros adaptarnos a Exacto, él. como las cosas o ya son así, fijas. son fijas, así es esta familia, Ajá. no es divertida, entonces, ¿cuál es la consecuencia? No me voy a divertir. No me voy a divertir. Ajá. De hecho, justo hace ratito yo y yo estamos platicando. Yo le dije, tuvimos como un momento de discusión. Hola, pareja casada. Y, y literal, o sea, terminamos eso y después nos pusimos a hablar de cosas inspiradoras porque no sé por qué hacemos eso. Pero literal le dije, ay, no manches, te pido una disculpa por haber creado esto. O sea, me di cuenta que yo sola creé un momento súper denso de la nada, de la absoluta nada. Y ya, simplemente porque lo creé. No hubo ningún factor externo. Soy yo inventando que hay factores externos, que es lo mismo en esta situación. Es como darle el poder al factor externo, que es a la familia, sus maneras de ser, y es como estar apuntando dedos, es como ser víctima, Total. inconscientemente, como víctima del entorno, de las circunstancias, como, y en nosotros girar y Y hacernos constantemente responsables. reforzando Wow. lo mismo. Ajá, Porque pensamos que todo es externo, ajá, que todo lo que pasa en nuestras vidas, circunstancias, situaciones, nos pasan y que no somos fuente de ello, que no somos responsables de poder crear algo distinto. exacto. Entonces, como lo menciona aquí en la historia, ¿no? Y lo mencionamos al principio, utilizar la vibración del humor, o sea, de divertirte, de alegrarte, en ella elevó la energía, elevó la frecuencia Y la de todos. y la de todos, porque aportó en su manera de ser el cambiar o transformar, transmutar Sí. el contexto donde normalmente Eso. operaba esta familia. Eso, es el contexto. Ahora, ¿qué es contexto? Es como el ambiente invisible. El ambiente invisible de todo. O sea, puede ser de con la gente con la que tú te rodeas, en donde estás viviendo incluso, de tu trabajo. El contexto es el ambiente invisible, lo que no ves.
pero nosotros a veces llegamos como a un contexto y decimos, no, pues ya valió, ¿no? Sí. Sin darnos cuenta que nosotros podemos alterar el contexto. Sí, sería la manera en la que estamos jugando este juego de la vida. La manera en la que estamos operando dentro de esta vida que estamos viviendo terrenalmente, ¿no? Y que creemos que normalmente las cosas ya están dadas, ya son fijas. Son de una manera y punto final. Pero nosotros podemos ser esas personas que transmutan, que transforman el contexto en donde hemos venido operando por mucho tiempo. O que las personas que nos rodean operan desde ahí. Wow, Tú puedes ser interrupción para ello. O sea, tú puedes cambiar esa manera en la que se comporta todo tu contexto, todo tu entorno, ¿no? Yes, 100%. Y aquí nos cuentan otra historia. Mayri Kent me contó la siguiente anécdota, dice Diana. Hace muchos años, ella y su marido se acababan de mudar de casa. No se llevaban nada bien y su hijo pequeño era enfermizo y padecía de asma. Ella se encontraba al borde del agotamiento total y sentía que no podía seguir. Era una noche de noviembre. El frío era glacial y se fue al puente de Hammersmith con la intención de saltar al agua. Oh, wow. Eran las 2 de la mañana y no había ningún alma. Pensó, la marea es probablemente la adecuada. Deliberadamente había optado por ponerse su bonito abrigo de lana de camello porque era pesado. Agarrada de su bolso y de su caro abrigo, contempló el agua del río y se dispuso a saltar. De repente se dio cuenta de la presencia de un mendigo. Este mendigo se había acercado hasta ella y le dijo, «Perdone, señorita, ¿va usted a saltar? Si va a saltar, ¿le importaría darme el abrigo?» Entonces sus ojos fueron hasta el bolso y le dijo, «¿Qué lleva en el bolso? No va a necesitarlo, ¿verdad?» De repente se puso a reír. Se estuvo riendo unos 40 segundos. Entonces miró y vio que el mendigo se había ido. Corrió a ambos extremos del puente, pero no había nadie. Había desaparecido. Su sentido del humor había hecho acto de presencia y había quebrado la energía oscura que llevaba dentro. Se fue a su casa y empezó una nueva vida. Ella cree que se trató de un ángel que había tomado la forma de un mendigo en ese momento de necesidad. ¡Oh! Wow, posiblemente. Oye, y también qué giro de perspectiva, ¿no? Como tú, pues, así nos pasa en la vida. Esto es una historia fuerte, pero así nos pasa con cualquier circunstancia que nosotros, en nuestro problema, así bien engranados en nuestro pedo, y donde de repente te sacan del pedo, te sacan de tu burbuja, y es como, ay, güey, yo aquí aventándome al agua, y aquí una persona pasando frío en la calle. Exacto. Sin casa. A veces nos enfrascamos tanto, o nos encerramos en nuestra caja, de conversaciones, que creemos que todo el mundo gira a nuestro alrededor, que solamente nos pasa a nosotros, que solamente las situaciones que nosotros estamos viviendo son como las frustrantes, las más grandes, las más graves, las que no tienen una solución cuando las estás viviendo, ¿no? Cuando estás pasando por ello dices, no, es que no sé, solo a mí me está pasando. Sí, y se siente bien cabrón. Y te vas como en ese vórtice de baja vibración, donde todo lo que pasa a tu alrededor es ese mismo contexto. Se vuelve de baja frecuencia. Sí, atraes más de lo mismo. Estás creando más de lo mismo, estás manifestando más de lo mismo, por lo mismo, porque te mantienes ahí. Pero pasa algo externo, como en este caso esta historia, donde posiblemente se apareció un ángel en forma de mendigo y le hace ver que lo que ella estaba viviendo tal vez era insignificante o que solamente fue en el momento, pero que ella lo volvió más grande y lo alimentó una y otra vez, que se hizo como una bola de nieve. Empezó a crecer, a crecer, hasta que ya esa bola de nieve pues no la podía aguantar, porque ella misma creó ese enfoque, ¿no? Creó ese momento o esa manera de estar viviendo su vida. 100%. Y no que los problemas de cada uno de nosotros o de ustedes, como sea, que ya saben que a nosotros los problemas nos gusta llamarles situaciones, pero no significa que no sean importantes, ni que, ay, cálmate, no te está pasando nada, hay gente por allá que se está muriendo sin casa. O sea, no va por ahí. Más bien es qué tanto peso y significado le estamos dando nosotros. Yo creo que las situaciones que todos vivimos son importantes, son significativas para nuestra vida, son tal vez un escalón,
No significa que, ya, o sea, cálmate, ¿eh? Cálmate con lo que estás pensando. No, para nada. Exacto. Pero sí poder notar que podemos transmutar por lo que sea que estemos pasando del nivel que sea. Porque esta historia fue más fuerte. Claro. Pero si estamos viviendo algo no tan fuerte, hey, lo podemos transmutar. Y yo creo que todas las experiencias, situaciones que pudieran presentarse es para enseñarnos algo. Aquí estamos viviendo el juego de la vida. Estas situaciones, experiencias, son precisamente para eso, darnos la experiencia y jugar este juego de la vida de acuerdo a lo mejor como quedamos o elegimos en nuestro contrato álmico, ¿no? Como, vas a venir a experimentar esto porque te va a dar ciertas enseñanzas. Como lo mencionábamos en el episodio de los números de vida. Sí. Tienes ciertas enseñanzas, ciertos aprendizajes dependiendo tu número de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tal que las experiencias que vivimos, que parecen muy adversas o de baja densidad, baja vibración, son porque nosotros acordamos que veníamos otra vez a experimentar eso en nuestra vida terrenal, ¿no? Es parte de lo que se viene a vivir y también tenemos libre albedrío para girarlo. Claro. Y bueno, aquí tenemos otra historia que nos comparte en el libro que dice: las personas cínicas o críticas suelen arrojar dardos energéticos de baja frecuencia. Una amiga me dijo que su madre era una anciana muy crítica. Siempre que le llevaba a sus hijos de visita, eran sometidos a algún ataque de su afilada lengua. De regreso, Ataque verbal. un ataque verbal de la abuela, ¿no? De regreso a casa, hacían un concurso para ver quién había recibido más dardos. Ella y los niños se reían histéricamente al discutir las cosas atroces que su anciana madre les había dicho. La risa era su modo de quitarse encima los dardos. El enfado y la cólera son energías de baja vibración. Detrás de ellas mismas siempre está el miedo y un sentimiento de impotencia. Wow. Cuando permanecemos serenos y centrados y emitimos una vibración elevada, esto se puede transmutar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacían ellos? Que a pesar de que alguien externo pudiera mandarles cierta baja vibración, baja frecuencia en lo que emanaba a través de sus palabras, de su lenguaje, pues ellos con la risa transmutaban todo. Me encanta porque, obvio, como lo hemos dicho en cada episodio de una ley, todas están conectadas, pero esto es mucho la ley de la responsabilidad, ¿no? O sea, te estás haciendo responsable por transmutar tu propia energía. O sea, llegaste a un contexto en donde estabas recibiendo cierto tipo de vibra y la giras, tú la transmutas. Claro. Y es como hacerte responsable, no como, es que mira, la abuela. Es como literal tomar el control de tu vida, que yo sé que es una palabra que a algunos no les gusta, ¿no? Control. Pero bueno, me refiero a tomar tu poder de regreso. Totalmente. Y claro, podrán existir estos momentos donde experimentamos estos sentimientos de baja vibración, como decía la historia anterior, ¿no? Hasta arrojar nosotros mismos estos dardos energéticos, al igual recibirlos. Sí, sí, sí. Y una manera de transmutarlo sería al expresar serenamente lo que sentimos. Disolvemos lo que sentimos en cuanto al enfado y la cólera. Cuando nosotros estamos aventando esos dardos energéticos, una manera de transmutarlos es, ¿sabes qué? Estoy experimentando esto, estoy teniendo estos sentimientos de baja vibración y pues están causando esto en mí. Y al compartirlo serenamente, o sea, tomarte ese tiempo como, ok, ¿sabes qué? Sí estoy en esta frecuencia, ¿no? Si estoy emanando esto, puedes transmutar estos sentimientos que a lo mejor te estaban trayendo enojo, te estaban trayendo cólera, Sí, ¿no? ¿sabes? Siento que por eso personas que llevan mucho tiempo, bueno, y aunque lleves poquito, ahorita que lo pienso, yendo con un psicólogo, que le platicas constantemente lo que está pasando en tu vida y etcétera, por eso siento, digo, y por muchas razones más, siento que puede ser una de las razones por las que transmutas esas energías, al igual que como los coaches, cualquier tipo de coach, ¿no? O sea, diferentes, pero igual, o sea, les platicas y les platicas desde usualmente un espacio tranquilo. Bueno, a mí me ha pasado de cuando he dado coaching, sí está sucediendo algo tal vez fuerte en su vida, pero me lo platican como, oye, pues es que esto está pasando, bla, 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 bla. Y tan solo eso ya se transmutó algo. Exacto. Y aparte también tú lo estás recibiendo de una manera serena,
tranquila, en apertura. Sí, sobre todo porque a eso se dedican, ¿no? Los coaches y los Exacto. psicólogos y etcétera. Entonces también con estas historias que hemos compartido podrá existir, o más bien existe el dicho, ¿no? De que cuando una manzana podría estar dentro de un cesto, puede estropear a las otras, ¿no? Porque está podrida, entonces contagia a todas las demás. Qué fuerte, pero sí. Ajá. Entonces, si lo traemos a nuestra persona, al ser humano, sin duda, si eres una persona de baja vibración, que podríamos decirle mala, ¿no? Ese es el entendimiento que nos han dicho, Sí, ¿no? sí, Como, sí. una mala persona Ajá. puede corromper a otras que son débiles. ¿Por qué? Porque están en esa En esa misma frecuencia, sí. Están emanando esa vibración O densa. tal vez como están confundidas por la vida y llega una vibración baja y es como que, bueno, ok. Exacto. Y te bajoneas por igual. Exacto. Pero ya siendo una persona fuerte, una persona de alta vibra, esto no podrá afectar. Sí, no te corrompen tan O fácil. sea, aunque una manzana podría estar en el cesto, si tú eres una manzana fuerte, La repelas, adiós. totalmente no afecta tu manera de comportarte o de Sí. estar viviendo tu vida, ¿no? Porque tú tienes una intención firme y tú puedes, siendo esta persona fuerte, tú puedes influir positivamente sobre otras personas Sí. y crear esto que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, con eso están dando una idea sobre la pregunta, ¿no? De que si podemos nosotros influir en las vibras, energías, frecuencias de otras personas. Claro, somos fuente, todo está conectado. Es como, o sea, nosotros vamos caminando por la calle y las personas que van pasando por un lado traen su energía y estamos ahí juntos, respirando el mismo aire. Como cuando tú entras a un lugar y sientes la energía a veces bien potente, por supuesto, todo es energía, absolutamente todo. Entonces, justamente, o sea, al tener cierta vibración, un ser distinto a nosotros, como los animales, por ejemplo, responden a frecuencias que nosotros no podemos percibir. Total. Se dice, ¿no? Muchísimo, los perros, los gatos, o sea. Tienen un sexto sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Ejemplo, el perro puede gruñir o se puede poner molesto si percibe tu temor. Claro. Un caballo podrá también saber si estás asustado o ansioso y también va a responder a eso. Sí, claro. Y nosotros como humanos, cuando interactuamos entre nosotros, pasa, ¿no? Que si estamos nerviosos, estamos tensos, posiblemente la otra persona se comportará de manera como irritada, molesta, frustrada, sin tener algo en específico, sino porque está percibiendo Algo, nuestro sí. ser como nuestra vibración. Y dice, como que se irrita la persona, ¿no? Como que, ¿qué le pasa a esta persona? ¿No? O sea, ni siquiera a lo mejor le has dicho algo, pero como Ya puede tú percibir. te estás experimentando, lo puede percibir la otra persona, ¿no? Sí. En cambio, si tú te muestras de una manera en confianza, en amor total, en alegría, Sí, en fortaleza. todos los seres, hablando de humanos, plantas, animales, podrán responder positivamente a esa elevada frecuencia que puedes estar tú emitiendo, ¿no? Tú estás siendo fuente de ello para que todo lo que te rodea, hablando de seres vivos, se comporte Sí. de la misma manera, ¿no? Sí, y tal vez estás preguntando, ok, o sea, pero ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo que yo podría hacer como cuando estoy en alguna situación donde el ambiente en donde me desenvuelvo no es favorable, donde existe una vibración densa? Y sí, millonario, puedes acudir al llamado de tus ángeles para que te brinden su apoyo. Recordemos que los ángeles, nuestros guías, arcángeles, justamente están aquí para eso. Eso es, bueno, aquí, no sé si están aquí, ¿verdad? Pero en la dimensión en la que estén, para apoyarnos. O sea, ellos están esperando el pídese y te dará, ¿no? Como que pídenos, pídenos. Entonces, ellos pueden intervenir en la situación. Entonces, hablando con los ángeles de otros seres humanos o otros seres vivos, ellos también pueden trabajar a través de ti. Y es bien curioso porque yo aplico mucho esto, por ejemplo, cuando Gio va y sé que va a agarrar una carretera larga o que se va a ir así como más lejos, yo siempre le digo a mi ángel que le diga a su ángel que lo proteja, lo cubra y lo bendiga. Y sí, así trabajamos con nuestros ángeles mediante nuestro ángel, entonces también sepan que es algo que pueden invocar y si llegan a tener historias por contar de eso, que llegan a un ambiente súper denso e invocan a sus ángeles y real ven una transmutación en el momento, Claro. pueden llegar a este episodio aquí en nuestro canal de YouTube
para poner su testimonio en los comentarios. Ustedes saben que nos encanta estar leyendo los comentarios y escuchar sus historias. De Sí, hecho, nos encanta. nos fascina. Pero entonces, de hecho, algo que yo queremos empezar a hacer son episodios en donde simplemente estamos leyendo sus historias, sus comentarios, sin que sea una sesión millonaria en específico. Literal. Simplemente leyendo Como lo que ustedes tienen regresando para a decir. estos episodios de podcast, Sí. historias que nos han contado, o incluso en las mismas sesiones millonarias, Sí. volver a esas sesiones y ver qué resultados han tenido, Sí. o qué es lo que ustedes mismos compartieron a esa persona que estaba buscando una luz, ¿no? Para su vida. Y de hecho, ahorita hablando de Los Ángeles nos podemos inventar o podemos percibir que tienen una vibración de alta frecuencia, ¿no? Entonces, el simple hecho, como le decía hace un rato Ale, el simple hecho de pensar en ellos ya eleva la conciencia, ya eleva tu conciencia. Y ahora imagínate, simplemente tú comunicándote con tus ángeles, pero ahora comunicándote a través de tus ángeles con los ángeles de alguien más, creo que se vuelve una conciencia mayor, ¿no? Superior. Así como las leyes que estamos compartiendo a partir de este Sí. momento son una frecuencia Sí. superior. O sea, tú estar escuchando Millonario constantemente en nuestro podcast, eso es de alta vibra, que se escucha como que nos estamos echando flores, pero sí nos estamos echando flores porque aquí hay amor propio. Pero neta, o sea, estar nosotros constantemente escuchando esto, o sea, no nomás a nosotros, a otros creadores, información de sumo valor, no, es de alta vibra. Y me encanta porque, ok, tal vez te estás preguntando, bueno, ¿qué más, qué otras cosillas pueden ser de baja vibra o qué onda? Y chequen lo que dice Diana. Dice, hacer algo porque sientes que tienes que hacerlo o que deberías hacerlo, transmite una vibración baja. Wow. Yo creo que aquí a muchos nos acaba de caer balde de agua fría, no nomás uno, pero como 10. Sí, muchas veces estamos en eso, ¿no? Sí, por nuestros Tengo papás, que por hacer los esto, puta". debo hacer esto. Y también nos menciona aquí en el libro que la culpabilidad o la obligación no son buenas razones para hacer las cosas. O sea, normalmente yo creo que por eso hacemos, ¿no? Esto y pensamos, y es que tengo que hacer esto, debo hacer esto, Sí. porque nos sentimos culpables Sí. o sentimos que tenemos la obligación de hacerlo. Muchas veces incluso o sea, no de que las escribimos tal cual, pero en nuestra mente están todas las razones y la lista infinita de por qué sí debemos de hacer algo que no queremos hacer, y a pesar de que nos sintamos con culpa o con obligación, pero nos ponemos la lista de justificaciones de por qué sí. Y les cuento que yo, o sea, me identifico muchísimo con esto. Me pasa simplemente por el hecho de yo decir, es que yo ya di mi palabra. Yo ya di mi palabra y entonces, si digo, es. Pero es algo que me supervibra, que no quiero hacer, que siento que debo, me siento culpable con la obligación porque lo dije. Creo que ahí estamos corrompiendo una ley espiritual muy grande. O sea, no nos está favoreciendo. O sea, pensamos que, oye, voy a hacer mi palabra cada vez, porque si no, entonces mi credibilidad, ¿dónde está? Y entonces pensamos que porque tú estás haciendo tu palabra, eso es lo que va, no sé, fortalecerte, mantenerte en vibra alta, pero esta ley nos dice lo contrario. No de que no seas tu palabra, sino de que cuando tú estás haciendo algo que ni siquiera te vibra, o que tú, o sea, lo estás haciendo por culpa, por obligación, que no debes hacer, pero ahí estás por X, Y, Z razón, justamente eso está bajando la vibración de esa situación y de quién sabe qué más alrededor. Y posiblemente te podrás dar cuenta que nada está fluyendo como tú quisieras que fluyera, ¿no? Sí, los resultados ni siquiera, ay, sí fui mi palabra, pero lo hice estoy por mis creando papás, esto, lo o estoy lo hice haciendo porque debería, o por lo hice por mi obligación. escuela, o porque me dijo el de allá, o porque mi jefe dijo, pero realmente no me sentí bien, no pasó nada favorable para mí, y creo que aquí está la explicación en esta ley. Totalmente. No ocurren las cosas de manera fluida, en paz, en serenidad, Potente. en continua creación y manifestación hacia Sí. a un bien mayor, un bien eso es común. simplemente no hacerle caso a tu intuición y no ir con el flow de la vida, con la fluidez de la vida. Y pues cuando cambias tu actitud o decides tú hacer genuinamente millonario, lo que sí quieres hacer, empieza a irradiar energía de alta frecuencia. Por eso entonces, no importa lo que tú te quieras dedicar, si terrenalmente, estratégicamente, es como, uy, ahí yo veo que la gente no hace dinero, o no, muy pocas personas tienen éxito en esto, pero si tú estás haciendo lo que genuinamente tú quieres hacer,
vas a estar vibrando y emanando en una alta frecuencia y entonces tus resultados van a ser muy diferentes a tal vez la persona que lo está haciendo sin pasión o por obligación. Entonces ahí es donde no nos podemos comparar o simplemente hacer lo que otra persona está haciendo porque, Claro. ay, mira los resultados. Pero si tú genuinamente no es lo que quieres hacer, y ahí afecta todo, desde ahí, desde que estamos comenzando y partiendo desde ese espacio, habla muchísimo. Y creo que esa es una ley, digo, todas son sumamente importantes, pero para mí me estoy identificando muchísimo con esto. Sí, porque al mantenerte tú en esta alta frecuencia, estarás creando conversaciones, estarás en lugares o en momentos que te están aportando esta sensación de alegría, de entusiasmo, de empoderamiento y constantemente vas a estar elevando tu frecuencia y sobre todo, no nada más tu frecuencia, sino estarás emanándola hacia otras personas que te rodean y Yes. también creando eso para ellos. Yes. Porque a lo mejor ellos han estado en una baja densidad en su momento, pero si tú constantemente estás elevando tu frecuencia y llegas a un lugar donde a lo mejor la frecuencia no es muy alta y la persona estaba como en búsqueda de crear algo distinto, tú eres ese puente que crea esa nueva frecuencia para su vida Sí. y empiezas a elevarte junto con esa persona. ¿no? Sí, me encanta que estamos hablando de las vibraciones y la frecuencia, dándonos cuenta de lo importantes que son. Es que está trillada la palabra incluso, la vibración, frecuencias, sí, eleva su energía, pero o sea, qué potente e importante. O sea, hasta yo misma estoy en shock a pesar de que, o sea, capto esto. Sí. Ahora, chequen esto, igual, la falta de amor propio, millonarios, viene de las conversaciones o pensamientos de carácter negativo, por así decirlo, que mantienes contigo mismo. Ya saben, nosotros aquí estamos leyendo ciertas cosas que vienen en el libro. Nos gusta usar la palabra bueno, malo, correcto, incorrecto, negativo y positivo. Muy diferente, Sí, como sí, que es muy subjetivo, pero quiero aclararlo. Pero bueno, no hace falta decirlo, pero la falta de amor propio emite una vibración baja. Por otro lado, la autoestima y la confianza irradian luz de alta frecuencia. Entonces, no sé, tal vez te has podido llegar a preguntar o ver, así como que cuestionar de, oye, pero ¿cómo puedo yo, en vez de transmitir, por ejemplo, como ego, que me creo mucho, presunción o así, cuando realmente me estoy amando? Es porque la vibra y la frecuencia es totalmente diferente. Claro. Tú puedes percibir de alguien cuando es amor propio a cuando es ego y como me creo más que tú, me creo superior, súper diferente la vibra que emanan. Y constantemente nos podemos estar contando la historia del patito feo en nuestras vidas. Que ya todo el mundo sabemos esa historia, ¿no? El patito feo realmente era un cisne. Pero como se juntaba con puros patos y él era un cisne, de él era el que se burlaban. Era diferente. Y ese era su contexto en el que se rodeaba. Exacto. Ahí vivía, esa era su realidad, era lo que conocía. Él decía, pues es que todos se burlan de mí porque dicen que soy un patito feo, porque no soy igual que ellos, o sea, me veo diferente y pues no sé qué hacer, o sea, se frustraba, Sí. se ponían en sentimientos o emociones de baja vibra. tristeza, baja vibra. Entonces, cuando, tal vez yo creo que todos se conocen la historia, ¿no? Pero cuando llega un cisne, Y le dice, ¿tú cisne qué haces aquí? llega aquí y lo ve ahí con todo el, rodeado de todos El los paterío. patos, de pateríos. El paterío. El paterío. Dice, es que, pues es que soy un pato, pero Se burlan. se burlan de mí porque soy feo. Bla. Sí. Y le dice, claro que no. Dice, tú no eres un pato, tú eres un cisne. Y se burlan de ti porque eres distinto, eres diferente. Eres una, por decirlo así, ¿no? Eres como una raza superior, como una raza, pues no superior, porque se pondría como que, ahí entraría como el ego, ¿no? Sería como, eres distinto, simplemente eres distinto y tienes otras capacidades, y otras habilidades Sí. que para ellos pueden ser como, no es igual, entonces no puede desenvolverse igual que nosotros. ¿no? Y desde el momento en el que el patito feo, que en realidad era un cisne, se da cuenta de quién era en realidad, se sintió transformado y empezó a sostener su cabeza en alto. Se dio cuenta que como cisne realmente sí era diferente y se sintió orgulloso por ello. Desde ese momento empezó a actuar como un cisne y entonces irradiaba con confianza y autoestima. Entonces
tengamos en cuenta y hagámonos conscientes de estos millonarios, la historia que nos estamos contando a nosotros mismos de nuestras vidas, haciéndonos menos, sintiéndonos menos, mostrándonos menos. Y entonces constantemente estamos creando eso, lo mismo, una y otra vez, que son pues frecuencias de baja vibración, o sea, son densas. Pero entonces recuerda realmente quién eres. ¿Quién te inventa ser tú ahora mismo? Y aduéñate de ese ser y actúa como tal. ¿Por qué creen que compartimos acá rato? Actúa como sí. Y actúa como sí, convirtiéndote desde ya en la Sí. persona que tú te inventas ser. Sí, dite, ok, soy un cisne, voy a empezar a actuar Soy un como cisne tal. y soy asombroso, soy un ser majestuoso, soy un ser vivo, hermoso, increíble, que emana alta vibración, soy amoroso, poderoso, inspirador. Sí. Y cuando te das cuenta de ello y actúas como tal, te vuelves como un maestro de luz, que irradias esa vibración elevada y contagias al otro, inspiras al otro, lo mueves para que esa persona también empiece a actuar desde ya Sí. como sí, como lo que se quiera inventar ser. Millonario, todo lo que tienes que hacer es darte cuenta de quién eres y aceptarlo. Ahora, ¿hay algo, un ejercicio que nosotros podamos hacer para transmutar energías o como para nosotros empezar a emanar esta alta frecuencia? Sí. Por supuesto, utilizando nuestra imaginación. Bob Esponja, imaginación. Que por supuesto, aquí estamos hablando de visualizar. Entonces, puedes empezar, te puedes sentar o puedes estar bañando, de hecho puedes estar haciendo lo que sea, no necesariamente te tienes que sentar, pero puedes Puedes visualizar. estar escuchando esto y Puede ser en empezar a este imaginar. momento, puedes visualizar cada vez que respiras que incorporas confianza en ti, alegría o colores hermosos en tu aura. O sea, tú puedes crear eso en tu imaginación visualizando. Puedes también visualizar soluciones positivas a tus retos de la vida y todo esto, millonario, te llevará a convertirte en un ser de elevada frecuencia. O sea, yo sé que para muchos, nosotros no porque somos seres despiertos, o sea, ustedes, yo sé, lo capto que lo entienden, pero tal vez para gente a su alrededor puede que les digan como que, ay, no manches, eso de sentarte y tú visualizar que todo está bonito y positivo, pero hey, volvemos a lo mismo, las vibraciones están aquí, somos energía nosotros, podemos transmutarlas con esa pequeña acción de visualizar. Entonces, cuando empiezas a vivir tu vida, millonario, con toda la hermosura, gracia, alegría y cualquiera de esas magníficas cualidades, automáticamente se disuelven las emisiones de baja frecuencia y de otras personas también, y las vas a elevar y crear una vida extraordinaria. Al hacerlo también para ti, viene como automáticamente para los demás. Entonces, en realidad, el enfocarnos en nosotros, nuestro amor propio, y desarrollarnos personalmente, es como en automático se desarrolla también nuestro entorno. Totalmente. Cuando estamos creando algo para nosotros o para alguien más, es un ciclo. Se está constantemente dar y recibir. devolviendo dar y Sí. recibir, otra ley espiritual, ¿no? Lo que das puedes recibir también. O si pides, se te puede dar, ¿no? Sí. Entonces, todo tiene conexión. Vayan a ver las otras leyes espirituales porque podrán como compaginar lo que estamos compartiendo Yes. con esto también. Yes. Y luego también, o sea, pongámonos a pensar que las palabrotas, o sea, las groserías, producen una nube de pensamiento densa y oscura. Yo creo que tiene mucho que ver aquí, ley de la intención, se las dejamos en la cajita de descripción, la intención con la que nosotros la decimos. Creo que eso también tiene mucho que ver. Creo que el significado también que nosotros le estemos dando a Yes. esas palabrotas, porque Yes. también el decir las palabrotas es una manera de Invento. decirlo, es un invento, Sí. es un significado que nosotros le estamos dando. Sí. Pero si es algo que trae cierta intención, de baja vibración, pues como serían pensamientos de violencia, Sí. dolor, abuso, envidia, culpabilidad o cualquier otra emoción Negativa, podríamos llamarle. o baja vibración, Sí. podemos transmutarlas. Yes. Realmente podemos transmutarlas desde la compasión, desde la alegría Y desde el perdón. y desde el perdón. Qué potente. Entonces, como decía Ale, hay maneras, métodos, por así decirlo, de transmutar esto. Sí, en este caso sería como entonar el OM, como cuando estamos meditando, puedes ponerte este mantra Sí, o otro mantra son que a muy ti potentes los mantras. con el cual conectes,
o plegarias sagradas, algunos rezos, oraciones, con lo que más conectes tú, con lo que tú vibres, va a producir una energía de alta frecuencia. Yes. Sí, entonces, si tú también, o sea, aparte de visualizar, también puedes hacer esto, puedes recitar mantras, rezar como dijo Gio, recitar nombres de dioses, arcángeles y maestros, leer libros espirituales, escuchar música clásica es algo que eleva la frecuencia también. Los cuadros hermosos elevan también las vibraciones de una habitación. O sea, Por eso es que no sé si han ido a algún lugar en donde tienen cuadros bien extraños y te emanan como que cierta energía. Tiene muchísimo que ver los cuadros, así que pongan atención en eso, que está el arte que está en su casa. sí, claro. Entonces creo que sí es importante ver en dónde estás viviendo. O sea, tu espacio, cómo es que lo mantienes o cómo es que lo arreglas también, ¿no? O sea, qué cuadros tienes, qué música escuchas, todo, con qué te relacionas, porque eso puede crear la frecuencia de cierta manera. Entonces, hay que hacernos consciente de ello. Entonces sí, por ejemplo, si existe un suficiente número de personas que envían luz a una zona de la ciudad donde ha habido oscuridad y violencia, la bondad y la paz tomarán el revelo. Que se escucha potente, pero es que creo que también no lo hemos como hecho los ciudadanos los seres humanos, pues así como muy conscientes tal vez que nos hayamos enterado, probablemente sí, pero en otras comunidades, pero creo que se puede notar claramente con lo que sucedió en el 2020 mundialmente. Todas las personas estaban no todas, pero la mayoría en la misma sintonía de miedo, temor, Claro. enfermedad, oscuridad. Y entonces eso es lo que se emanó por mucho tiempo, o sea, lo perpetuamos muchísimo más entre todos nosotros con nuestra vibra. Literal, y yo creo que por eso duró el tiempo que tuvo que durar, ¿no? Sí. Hasta que nosotros mismos empezamos a transmutar las emociones o la energía con la que estamos percibiendo eso y empezamos a crear una energía distinta que elevara la vibración y que emanara una nueva frecuencia. Y ahora creo que hasta lo estamos olvidando por completo. O sea, ya de repente ni siquiera volvemos a hablar del tema. Simplemente pues, si realmente alguien habla sobre eso, es como, ah, sí, esto. Pero ya lo tomamos como muy a la ligera. Ya no le damos tanto poder. Entonces, como lo dijo Ale aquí, si nos ponemos en sintonía con un gran número de personas sobre algo en específico, sobre todo emanando o enviando luz hacia donde podría existir oscuridad y violencia o frustración, miedo, tristeza, podemos apoyar a que se transmute esa energía y que empieza a vibrar de una manera distinta el espacio, el lugar, las personas que están experimentando esos momentos, ¿no? Y crear por completo algo distinto, algo que a lo mejor no veíamos palpable, no veíamos que fuera posible, pero que existía realmente esa posibilidad. Y que cuando nos sintonizamos en ello, podemos crearlo, ¿no? Decimos constantemente, si lo puedes creer, lo puedes crear, ¿no? Pero no nada más es creerlo, sino cómo estás emanando a través de tu frecuencia o tu vibración, más bien, qué frecuencia estás emanando, ¿no? ¿Qué emociones estás compartiendo? ¿En qué sintonía estás tú hacia otros para que aquello que tú estás creyendo que es posible se vuelva una realidad, ¿no? Sí, y aquí podemos entrar pues al tema del cual hablamos al principio y que nos han preguntado muchísimo, que si nosotros podemos atraer salud o sanación para otra persona cercana a mí, ¿no? Que es nuestra pregunta más frecuente porque pues queremos apoyar a nuestros seres queridos que están enfermos, ¿no? Y creo que la respuesta no es solamente sí o no, así como que blanco o negro. Con todo lo que hemos dicho en este episodio, creo que se puede dar a entender la respuesta, que claro que influimos, pero entonces tú solo vas a girar y transformar todo el contexto, y si sí, por supuesto que puede ser fuente de que una persona sane. Claro, hemos dicho en el pasado, a veces creo que yo di a entender como, no se puede, pero no es tanto que no se pueda, sino es que hay también otros factores. No se puede atentar contra
el libre albedrío de la persona. Por ejemplo, hay veces que una persona no quiere ser sanada y puede ser inconsciente, pero es que la persona no quiere ser sanada y la misma persona enferma no apoya. Y hay otras veces que simplemente tú estás como, solamente eres una persona emanando eso y no se ha contagiado a las personas alrededor de la persona Exacto. enferma. O sea, influye muchísimo más, no es una respuesta de blanco o negro solamente. Y también creo que tiene mucho sentido porque, por ejemplo, se inician muchas veces cadenas de oraciones para sanar a gente, porque es justo para esto, es elevar entre muchas esta personas. vibración, ¿no? Elevar la frecuencia en Sí. la que estamos emanando como seres Sí. vivos, seres humanos. Pueden con muchísimo gusto utilizar nuestros grupos. Tenemos uno en Telegram y uno en Facebook. Nuestros grupos de Fans Millonarios Sí. para pedir por un familiar y que todos se unan en cadena. Por supuesto que lo pueden hacer. Y con esa intención también darle el poder a la persona que está teniendo esta enfermedad para que esta misma persona eleve su frecuencia, Sí. eleve su vibración y también ella o esa persona permita que aparezca la salud. Sí, porque yo sé que eso también puede, pues es un tema controversial en general, que no sé, tal vez a muchos doctores o así no, como que no les haga clic esto sobre cómo es que la enfermedad llega a un cuerpo cuando hay demasiada vibración pesada y densa. Y donde no hay ese tipo de vibración muy baja, no hay enfermedad. O sea, hay salud. Exacto. Y volvemos a lo mismo, son nuestros átomos. ¿En qué frecuencia están vibrando cuando hay salud y cuando no hay salud? O sea, es algo que para mí es como científico también, pero capto que pueda ser muy fuerte de asimilar. Eso estoy totalmente con ustedes o con quien piensa de esa manera, pero creo que igual nosotros pensando extraordinariamente podemos girar muchas cosas, ¿no? De cómo vamos a ir evolucionando como humanos. Y bueno, hablemos también de la riqueza material, pues tiene una vibración, por supuestamente. Si quieres ser rico, hay que pensar en términos de riqueza. El éxito tiene su propia frecuencia. Conocer y relacionarte con personas de éxito eleva tu vibración y empiezas a equiparte de la suya. O sea, es muchísimo también como lo que aprendemos en desarrollo personal y mentalidad de éxito, ¿no? Que es el promedio de las 5 personas con las que más te Literal. juntas. Sí, es porque somos vibración, o sea, volvemos a lo mismo. Creo que esta ley encaja así muchísimas aspectos de los que ya hemos hablado, pero de una forma clara y concisa, a mi parecer. Sí, totalmente. Al igual que si tú deseas aumentar tu luz espiritual, pues te vas a relacionar con personas espirituales para que tu vibración y la suya empiece a fusionarse, ¿no? Sí. Y empecemos a elevar esta frecuencia juntos, ¿no? Yes. Entonces, como aquí, o sea, realmente nosotros en esta familia de millonarios estamos buscando esta relación para poder elevar nuestra vibración y empezar a fusionarnos en esa luz, en esa Yes. frecuencia Yes. que estamos emanando todo lo que estamos materializando o manifestando para nuestras vidas, Sí, ¿no? y nos tengo un ejercicio para todos los millonarios escuchando esto, no importa cuándo lo estés escuchando, si es meses después, un año después, en el momento en el que lo subimos, no importa. Pero el ejercicio es, vamos a visualizar que creamos columnas de luz blanca, ¿ok? Estas columnas es para que los ángeles y los seres superiores puedan entrar. Entonces, esas columnas blancas nos los vamos a imaginar en diferentes partes del planeta, en donde tú te encuentras, que sé que cada uno de ustedes está en diferente parte del mundo, y en otras partes del mundo que se te vengan a la mente. Visualiza el planeta y las columnas blancas que caen desde el cielo, y ángeles y seres superiores entran por ahí. Entonces, nosotros con el pensamiento y todos juntos, y entre más seamos mejor, podemos crear estos puentes de luz para personas y lugares para que la ayuda y la sanación puedan llegar a ellos. Wow. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Voy a poner eso también en Instagram para que más personas lo puedan ver. Esperemos se haga viral. Compártanlo si están viendo esto en Instagram, incluso también aquí en Spotify, YouTube, en todas partes, para juntos crear estas columnas de luz blanca, porque recordemos que todo es energía, todo tiene vibración y todo emana una frecuencia, queramos o no, creamos en ello o no. Si no estás de acuerdo, está súper bien, pero somos energía. Hasta tu nombre tiene una propia vibración. Yo creo que constantemente estamos vibrando de cierta manera, ¿no? Y como dices, todo es energía. ¿Qué energía es la que quieres atraer o cuál es la que estás viendo que posiblemente esa energía se está alejando de ti? ¿Qué es lo que tienes que transmutar en tu vida para que
realmente esa vibración conecte con la Yes. tuya y atraigas más de ello, Yes. ¿no? Y ya para cerrar, hablemos tantito de lo de que tu nombre tiene una vibración. Tiene una vibración. Cuando tu nombre es pronunciado, tus lecciones de vida se movilizan. Antes de que nacieras, enviaste telepáticamente a tus padres el nombre que deseabas tener. Amo. Oh, wow. Me encanta. A muchos niños se les llama por un apodo o por una forma abreviada de su nombre, y eso es porque no son capaces de afrontar las lecciones que en ese momento llegan hasta ellos. Entonces, posiblemente, de acuerdo a cómo nos han llamado desde pequeños, es porque ciertas situaciones o lecciones que estábamos por vivir, pues no las teníamos que vivir en ese momento, o sí, ¿no? También. Sí. Pues aquí dice el libro de Diana que muchas veces cuando ya somos mayores ya se nos utiliza el nombre completo, y si cambias el nombre atraes lecciones nuevas. Exacto, Oh my God, o sea, qué potente. Si nos llamaban de cierta manera cuando éramos pequeños, ahora nos eran llaman, ciertas lecciones. eran ciertas lecciones, pero ahora nos llaman con nuestro nombre completo, entonces tenemos nuevas lecciones para Wow. nuestra vida, ¿no? Pues sí, millonario, si tu nombre es pronunciado con enfado, especialmente de pequeño, o con enojo, etcétera, vas teniendo la impresión de que tus lecciones son densas, duras de sobrellevar, estancamiento. De lo contrario, si tu nombre es pronunciado constantemente con serenidad, en amor, todo aquello que se te presenta ocurre de forma armoniosa. ¡Wow! Ahí es O sea una que- cosa fuerte para los padres. O sea, no nada más estamos escuchando o estamos compartiendo que los números de vida pueden influir en nuestras experiencias, sino que también el nombre que tenemos y cómo es pronunciado puede influir Influye. en las situaciones que Yes. vamos a vivir, las experiencias que vamos a vivir en esta vida terrenal, ¿no? Y Diana puso aquí en el libro 5 letras, o 6, en donde nos comparte cuáles son las lecciones que tú estás aprendiendo si tu nombre tiene alguna de estas letras. Tiene esta letra, ¿no? Yes. Entonces, miren, la A, si tu nombre contiene la letra A, significa purificación. Se trata de liberar rabia y otras energías negativas que retienes. Deja ir lo viejo. Wow. También tenemos la letra B, que quiere decir relaciones. Estás aprendiendo a relacionarte con los demás de forma armoniosa y con honestidad. Después la letra C, conciencia. Estás aprendiendo a ser consciente de quién eres y también de cómo es el mundo. Letra D, inocencia. Estás aprendiendo a vivir en tu esencia. Ello significa vivir para el ahora y ser tú mismo. Expresa tu yo auténtico. Y por último, la letra E, límites. Estás aprendiendo a marcar tus límites, a saber qué emociones son las tuyas y cuáles pertenecen a los demás. No asumas responsabilidades que no son tuyas. Entonces, millonarios, empezar a pronunciar nuestro nombre y el de los demás con muchísimo amor, y automáticamente sentirás y dispensarás amor. Qué poroso y qué bonito que desde cómo pronuncias el nombre, tu propio nombre Ajá. y el nombre de otras personas, puedes estar impactando de manera extraordinaria Yes. tu vida y la vida de otros, ¿no? Entonces, millonarios, los dejamos con esta frase que nos comparte el libro de Diana Cooper, que es: irradia energía pura y transmutarás la infelicidad de todos cuantos te rodean. Amén. Entonces ya sabes qué energía Yes. quieres irradiar, qué vibración quieres estar constantemente creando y estar en ello para emanar cierta frecuencia que crea todo tu contexto donde tú estás viviendo. Wow. Si te gustó este episodio, que creo que estuvo más largo de lo normal, creo. Creemos. Déjanos tu like, suscríbete si no lo has hecho, ya sea en YouTube o en Spotify. Nos ayudas muchísimo con las métricas y además a que más personas conozcan nuestro podcast y lo que son las conversaciones millonarias. Agradecemos su presencia aquí, este intercambio de energía que sucede cada que nosotros subimos video. Muchísimas gracias. Síganos en Instagram en Conversaciones Millonarias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones y buenas vibras. De Giovanni y Alejandra. Conversaciones Millonarias, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo.